Hola, muy buenas noches. El Señor les bendiga. Son ya el punto de las 9 de la noche y los hemos estado a través de la página de nuestra congregación invitando para conectarnos y poder estudiar juntos la palabra del Señor. Espero que aquellos que podamos compartir este tiempo, pues nos gocemos en el estudio de la palabra, y aquellos que vean este video más adelante también sean bendecidos y edificados por este tiempo de reflexión y estudio en la palabra del Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Buenas noches. Espero que todos estén muy bien y que el Señor esté con ustedes. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio que estamos llevando. Muy buenas noches, gracias qué bueno que se pueden conectar. El Señor les bendiga. Vamos a comenzar a platicar, a charlar acerca de este tema que estamos revisando. Ya algunos de los que nos estamos conectando en este instante en vivo, hemos estado hablando y revisando el tema de la salvación. El tema de la salvación es algo que debe de permanecer siempre vigente en nuestros pensamientos. Siempre debemos de tener nuestro conocimiento, nuestra mente bien firme en esto que Dios vino y nos otorgó por su amor, que es la salvación de nuestra alma. Así que es importante que conozcamos de este tema con el fin de poder compartirle a otros también de ese precioso don, de ese precioso regalo que hemos recibido de parte de Dios, que es la salvación de nuestra alma. Yo creo y me atrevo a pensar que no podemos comparar ningún otro regalo que pudiéramos recibir aquí en la tierra con este bendito don de la salvación de nuestra alma, la cual nos fue otorgada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y fue ganada y fue pagada y comprada en la cruz del Calvario. Así que es importante que nosotros siempre la tengamos presente, permanezca vigente en nuestra mente, para que esto también alimente constantemente nuestra alma, nos llene de esa esperanza. Dice la Escritura que es una esperanza que no nos va a dejar avergonzados, es una esperanza que no avergüenza, ¿sí? El poder del Evangelio. Y el poder del Evangelio, muchos de nosotros ya sabemos que es precisamente esas buenas noticias, que Jesucristo no solamente murió, sino que resucitó ahí el tercer día, no ha vuelto a morir, y lo hizo para salvación nuestra. Amén. Entonces, estamos revisando este tema y aprendiendo algunos principios que debemos conocer. Hace una semana hablamos acerca de la gracia abundante, ¿sí? La gracia abundante de la cual la conforma la salvación. Esa gracia abundante en la cual se nos habla y se nos enseña a través de las Escrituras, y que nos hace entender que es la misericordia de Dios que Él da a quienes no la merecen. Lo que nos enseña la gracia abundante de Dios, que se manifiesta a través de ese acto glorioso que Él llevó aquí en la tierra y en la cruz, es que nos da acceso a todas las bendiciones del Padre Celestial y a todas las riquezas del reino de los cielos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y es por gracia, ¿sí? Es
la manifestación clara de la misericordia de Dios, dada a quienes no la merecemos, y entendíamos que es la gracia, que esta salvación está conformada por esa gracia abundante de Dios, que podemos decir es el regalo más grandioso que podemos recibir a todo aquel que lo quiere. Y sobre todo, que es como nos gusta, como decimos nosotros por acá, sin gas, o sea, sin gastar. Es gratis, ¿verdad? Es gratis, y si es gratis, es mío. Y la salvación de Dios para nosotros es gratis, pero costó un alto precio, lo cual el Señor llevó a cabo en la cruz del Calvario para ganar nosotros, para poder acceder nosotros a esa salvación. Y no tiene precio. Por eso es que decimos que es por gracia. Cuando hablamos de la gracia abundante del Señor, es que se manifiesta la misericordia de Dios y su bondad, que nos regala de manera gratuita, ¿verdad? Y aunque haya costado un alto precio para Él, pero a nosotros es gratis, ¿sí? Esta salvación de nuestra alma. Solamente es necesario que nosotros podamos creer. Entonces, revisábamos por ahí hace unas semanas lo que ya nos enseñaba la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 3, del verso 20 en adelante. Si tienes tu Biblia, Señor les bendiga. Si tienes tu Biblia, vamos a abrirla por ahí, vamos a estudiarla. ¿Sí? A partir del verso 19, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Y hablábamos precisamente este punto la semana pasada, cómo es que la ley fue dada al pueblo para que conocieran cuál era el pecado y qué era lo que no agradaba a Dios. Sin embargo, la ley lograba acusar a la conciencia, pero no lograba cambiar la conciencia del ser humano. Lograba vertir un poco de luz sobre los actos, sobre los hechos pecaminosos o desagradables delante de Dios, y sembraba en el corazón del hombre, la ley, esos límites que son necesarios para conducirnos de manera correcta delante de Dios. Es decir, la ley fue dada, y es lo que nos quiere decir aquí verso 19, verso 20 de Romanos capítulo 3, que la ley fue dada para conocimiento de pecado. Amén. Seguimos en el verso 21 y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hasta ahí vamos a leer. Estamos leyendo el capítulo 3 en el libro de Romanos, a partir del verso 19 y llegamos hasta el verso 25. Y lo que aquí nos confirma el Señor y nos hace entender en esta carta de Pablo hacia los romanos es que no podemos, es por el favor de Dios, ¿sí? Es por el favor de Dios que nosotros podemos alcanzar la salvación, ¿sí? No es porque nosotros podamos ser
por nosotros mismos buenos o llegar a superarnos tanto de poder autojustificarnos delante de Dios para ser aceptados delante de Él, sino que Él, por eso es que dice aquí lo que acabamos de leer, es por eso la obra de Cristo que hizo en la cruz, ¿sí? que nos justifica delante del Padre. Entonces es Cristo y nuestra fe en Él la que nos justifica, porque la obra llevada a cabo por Jesucristo en la cruz es la que nos hace aceptables delante de Dios. Amén. Entonces dice aquí, verso 24, siendo justificados, y aparece ahí la gracia, gratuitamente por su gracia. Ahora nosotros, yo sé que de alguna manera a muchos nos gusta lo gratis, pero a veces decimos, bueno, lo gratis a veces trae gancho, ¿verdad? Te regalo algo, pero porque me han de querer vender otra cosa más cara, o me han de querer ofrecer o comprometer con otra cosa. Sin embargo, aquí lo que nos está diciendo la Biblia y lo que trata de transmitirnos, y lo que a nosotros muchas veces nos cuesta aceptar, es la gratuidad, la gracia de Dios sobre nuestras vidas y el perdón de nuestros pecados de esa manera tan sencilla como lo es a través de creer en Jesucristo. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en las que a veces es muy fácil creer en Jesús. En alguna ocasión lo comentaba con algunos, es muy fácil creer en Jesús, en el Jesús histórico, pero es muy difícil para muchos creer en la divinidad de Cristo. Y lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que tenemos que creer en el poder que hay en Cristo Jesús, ¿sí? Para salvarnos, en ese poder con el cual Dios lo envió a la tierra, y el Señor lo ungió para poder venir y romper en la humanidad, a todo aquel que en Él cree, romper con toda atadura y toda condenación del pecado que estaba sobre el hombre. Por eso es que aparece en estos versículos la palabra justificación. Somos justificados, ¿sí? Pablo lo dice y lo reitera varias ocasiones. Lo comenta de nuevo ahí en Romanos, por ahí capítulo 10. Hay una versión que lo maneja de esta manera. Dice, entiéndanlo bien. Cristo concede a quienes creen en Él lo que ustedes están tratando de lograr por esfuerzo propio, pues Cristo es el fin de la ley. Romanos capítulo 10, verso 4. ¿Sí? Dice estas palabras: Cristo concede a quienes creen en Él lo que ustedes están tratando de lograr por esfuerzo propio, pues Cristo es el fin de la ley. Y es aquí donde entramos a un nuevo tema, donde podemos hablar de la justificación por la gracia. Entonces estamos entendiendo que la salvación está conformada, o dentro de la salvación nosotros debemos entender que nuestra salvación es por gracia, es gratuita, Cristo la compró, y nosotros somos el objeto de atención de esa salvación que Él ha provisto para nosotros. Amén. Entonces podemos entender también que esa gracia de alguna manera nos hace entender que nosotros por nosotros mismos no somos capaces de alcanzar la salvación, sino que solamente es a través de Cristo y a través de su obra hecha en la cruz, ¿sí? Ahora entendamos el concepto de justificación. Vamos entendiendo la gracia abundante. Entendamos también que la salvación nos habla de justificación, que Él nos justifica delante del Padre, ¿sí? ¿Qué quiere decir justificación? Apunta hacia la palabra justicia. Y hablar de la justicia significa que Dios tenía que obrar justamente. La severa justicia de Dios nos habla de que es un atributo de Dios que nos muestra a un Dios que es preciso, que es exacto, que es imparcial, que es objetivo, que no es tendencioso, que no se pone de lado de uno ni de otro, sino que permanece siempre en su lugar, no permite aproximaciones,
no se acerca al límite, sino se mantiene siempre en el punto justo, en el punto medio de las cosas. Eso quiere decir la justicia de Dios, ¿sí? Es un atributo del Señor. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de ese atributo de la misericordia de Dios? Ya con otros de los que estamos por aquí conectados hemos hablado acerca de eso y cómo la misericordia de Dios se muestra, ¿sí?, a través de la salvación, y nos hace entender que la misericordia de Dios a veces la confundimos nosotros con lástima, ¿sí? Y no, Dios no nos tiene lástima, Dios tiene misericordia de nosotros. Y al hablar de que tiene misericordia es que Él no se sienta a llorar con nosotros, sino que Él nos levanta, nos restaura, y la misericordia de Dios es la que nos impulsa a salir de la condición que nos podamos encontrar. Ahora estamos hablando de otro atributo. Dentro de la gracia hablamos de su misericordia y su bondad de Dios. Ahora estamos hablando de la justicia de Dios. Y es necesario entender que cuando hablamos de salvación no podemos pasar por alto el hecho de la justicia de Dios. Lo que era justo era que fuéramos nosotros, que pagáramos nosotros por nuestros pecados, así por nuestras faltas, por la desobediencia que como hombres el ser humano cometió cuando allá en el huerto se desobedeció al Señor y caímos, ¿sí?, en nuestra carne, y fuimos sujetos a los deseos de la carne, consecuencia de la desobediencia, ¿sí? Entonces vamos entendiendo que la justicia de Dios en la cruz, dice por ahí, en la cruz del Calvario es donde se manifiesta la justicia de Dios. La podemos encontrar claramente ahí, porque era necesario que alguien pagara, ¿sí?, para que fuéramos tú y yo redimidos. ¿Qué quiere decir redimidos? Que fuéramos comprados de nuevo, ¿sí? Aunque ya le pertenecíamos a Dios, por causa del pecado, nosotros caímos, y fue que entonces entró el plan de salvación de nosotros. Es necesario tomar siempre en cuenta que la salvación de nuestra alma, yo creo que es la mayor de las bendiciones que podemos tener de parte de Dios. Podemos nosotros recibir muchas cosas de parte de Dios, pero lo principal que nosotros podemos gozarnos y debe de llenar de gozo nuestra vida, de alegría, de alabanza a Dios, es que Él ha provisto salvación para nosotros en Cristo Jesús, para salvación de nuestra alma. Entonces decimos aquí que la ley hizo parte de la palabra de Dios, expuso la justicia divina en el pueblo de Israel, pero solamente estableció que para pagar una falta a la ley había un castigo, y lo podemos ver todavía en los tiempos de Cristo, cómo es que la ley se ejecutaba, se llevaba a cabo. Si alguien cometía alguna falta y tenía una retribución, un castigo, porque era la justicia que era revelada a través de la ley y se expresaba a través de ella. Pero con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ahí murió la ley y renació la gracia de Dios. Lo podemos ver ya anunciado desde Salmos capítulo 85, en el verso 10 y en el verso 11 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la severa justicia y la paz se besaron. La verdad se levanta de la tierra y la rectitud sonríe desde el cielo. Es un salmo que anunciaba ya la obra de Dios, es un salmo que anunciaba ya aquel Mesías que habría de venir, es un salmo mesiánico, y lo que Jesús habría de traer. La misericordia se viene aquí, la verdad, dice este salmo, se encontraron, la severa justicia y la paz se besaron, anunciando esa justicia que debería llevarse a cabo por nosotros. Y por eso es que leemos en alguna parte de la Escritura que dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿sí? Entonces, y la verdad, dice este salmo, la verdad se levanta desde la tierra y la rectitud sonríe desde el cielo. Muestra la obra de Dios. Aquí en este salmo es un salmo que nos anuncia ya lo que habría de acontecer a través de ese sacrificio de nuestro Dios, de nuestro Cristo Jesús, ahí en la cruz del Calvario.
Estaba escrito que el alma que pecare debería morir, ¿sí? Sin embargo, la misericordia divina dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí tenemos que detenernos porque mucha gente está detenida en acercarse al Señor de manera genuina. Muchos de nosotros a veces estamos esperando superar algunas faltas que nosotros sabemos que tenemos delante de Dios para poder dejarnos ser usados por Dios, porque pensamos que Cristo murió por aquellos que solamente están conscientes de su condición de pecado. Sin embargo, no nos dice esto la Escritura. La Escritura nos dice que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que estando aún en pecado, Él murió por nosotros. Romanos 5:8, Él murió por nosotros en nuestro estado de pecaminosidad. ¿Qué significa esto? Dios, en su justicia, tenía que castigar al pecador, pero en su misericordia prefirió castigar a su propio Hijo para así salvar a la humanidad que estaba perdida. ¿Sí? Entonces, no es necesario que tengamos que cambiar para acercarnos a Dios o para dejarnos usar por Dios, ¿sí? El camino de salvación en el cual estamos andando nosotros, hermanos, necesitamos recordar que Él es por gracia y que somos justificados delante de Dios también por esa misma gracia, ¿sí? Y que la justicia de Dios, aunque es severa, es exacta, es precisa, es imparcial, ¿sí? Es objetiva y hace siempre lo correcto. Su misericordia, Él lo hizo, es eso que debería de hacer, es lo que vino a hacer Cristo por nosotros. Y nos abre entonces el camino al Padre para podernos acercar confiadamente, dice la Escritura, acercarnos confiadamente a nuestro Señor por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Somos justificados de modo que podemos entender o debemos entender, ¿sí?, que ya su justicia se llevó a cabo en la persona de Cristo. Y nosotros recibimos el beneficio de la justificación por medio de Jesús a través de que nosotros tengamos fe en Él. De modo que es por la fe y no por las obras. Amén. Entonces, no es necesario que nosotros vengamos delante de Dios a tratar de poner pretextos, excusas o justificaciones para convencer a Dios que somos buenos, para convencer a Dios que merecemos ser salvos, o para convencer a Dios que merecemos sus bendiciones. Debemos entender que esa cercanía con Dios, esas bendiciones de Dios y todas sus promesas que Él tiene para nosotros vienen por gracia, ¿sí? Y que esa gracia nos justifica, ¿sí?, por la obra del Señor Jesucristo. Que por creer en Jesús, la justicia de Dios que fue aplicada, ¿sí?, severamente en Jesús, nos justifica a nosotros de nuestros pecados y nos acerca al Padre. Amén. Entonces debemos entender que cuando nosotros entregamos nuestros pecados a Jesús, lo que aceptamos de Él es la salvación. Cuando nosotros entregamos al Señor nuestras enfermedades, aceptamos de Él la salud. Cuando entregamos nuestras necesidades, aceptamos provisión. Cuando entregamos al Señor nuestras angustias, recibimos de Él paz. Cuando nosotros entregamos al Señor nuestra voluntad, aceptamos de Él la guianza por medio de su Santo Espíritu. Cuando entregamos todo lo que nosotros podemos saber o conocer aquí en el mundo, aquí en la tierra, nosotros aceptamos de Él su sabiduría.
¿sí? Que es la que sobrepasa por mucho cualquier conocimiento. En esta gracia, entonces, entregamos a Jesús nuestras debilidades para que Él las lleve y aceptamos toda su fortaleza dentro de nosotros, para que Él haga su obra en nuestra vida, ¿sí? Es necesario que entonces entendamos que Él quiere, ¿sí?, a través de la salvación, el estar conscientes de la salvación es que su obra en nuestra vida comienza y nos hace entender que esas bendiciones y esas promesas son por gracia, ¿sí? Que Él las pagó en la cruz del Calvario, que podemos acceder a ellas porque Él nos justifica delante del Padre, porque esa justicia severa del Padre fue ejecutada en Cristo Jesús, y lo que nosotros teníamos que pagar, ya lo pagó Cristo, ¿sí? Es en lo que nosotros tenemos que creer. Entonces, cuando hablamos de salvación, vamos a dejar este tema hasta aquí. Cuando hablamos de salvación, hablamos de gracia abundante. Cuando hablamos de salvación, debemos entender que somos justificados por esa gracia abundante, ¿sí? Que no es necesario poner pretextos delante de Dios o justificarnos nosotros mismos para hacernos merecedores de las bendiciones de Dios, sino que a través solamente de nuestra fe en Jesús, eso nos hace aceptos delante del Padre Celestial. Por eso decimos en Romanos 5, capítulo 5, verso 1, justificados, pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que hoy debemos de tener en nuestra comunión con Dios debemos de saberla, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, de creer en Él y en su obra maravillosa en la cruz del Calvario. Eso es creer en la divinidad de nuestro Dios, creer que Jesús fue aquel ungido de Dios, el Hijo de Dios, enviado para traernos salvación. Entonces estamos hablando principios elementales que debemos de conocer acerca de nuestra salvación y mantenerlos siempre vigentes en nuestra mente para compartirlos a otros. No es necesario justificarnos delante de Dios, no es necesario llegar a ser una mejor persona para acercarnos a Dios, sino por lo contrario, solamente por creer en Jesús y en su obra, en su divinidad, ¿sí? Es que eso derrama sobre nosotros la gracia de Dios y nos justifica delante del Padre y nos abre el acceso a sus bendiciones y al cumplimiento de sus promesas. Vamos a seguir hablando el próximo martes sobre este tema para tenerlo siempre fresco en nuestra mente y compartirlo con otros. Amén, porque sabemos que hay muchos que aún andan en caminos de perdición, o a otros hermanos que han pasado por alto el acto más importante y el regalo más glorioso que hemos recibido, que es la salvación de nuestra alma por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga mucho, pasen buenas noches, que estén muy bien. Un abrazo a todos.